E não ainda foi por empresário. Bendita você se virar pregador empresário. Sabe por quê? Porque você vai ser um canal que abençoa as igrejas que não conseguem trazer o povo. Você vai lá e vai abençoar, fazer um trabalho de derramar a bênção de Deus. Amém? Agora abra as duas mãos. Obrigado. Claro. Coloque assim no dedo e na minha mão. A partir desse momento aqui, a tua função é a minha função, a tua graça é a minha graça, ok? Aprendi uma mensagem para você. Desejo de Cristo, restituição familiar, trazendo de volta a honra e enviando para conquistar o mundo. A sua cidade. Eu é que trabalho diferente. Eu plano de alta justiça. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente aquí para comentar una práctica que nos ha asombrado en un vídeo que nos han pasado. Este vídeo es un tanto antiguo, no es algo nuevo, y este pastor que aparece en el vídeo pues ha hecho más veces cosas similares. Siempre hace cosas muy llamativas. Lo que está haciendo en este corto vídeo, no podemos poner el vídeo entero, sabemos que es por tema de censuras, pero sin embargo me gustaría comentar algo. Él está tumbado en el suelo, bueno, sentado, y otro pastor que está delante de él, que no es pastor, que en teoría es apóstol, se han descalzado, ¿no? Y han conectado la planta de sus pies. Y han conectado la planta de sus pies y han pedido aceite. Y lo que él está haciendo teóricamente es transferir su bendición, transferir su unción, transferir su espíritu, transferir su poder y todo lo que el Señor le ha puesto a él, transferirlo a otra persona, ¿no? Como pasarle sus poderes, su unción a esa persona. Es curioso, si llegaran a buscar en las redes ese vídeo completo, cómo hay un momento en el vídeo que dice, bueno, pero empiecen a traer su semilla. Detrás de todo eso, al final, hay una recolecta de dinero y eso es lo que me preocupa. Entonces, me da miedo ver la cantidad de personas que hay delante aceptando eso, aplaudiendo y dando gritos de gloria a Dios con ese espectáculo. Como dije en otras ocasiones, la iglesia no es lugar para espectáculo, sino para predicar la palabra del Señor. Yo no me imagino realmente al apóstol Pablo sentándose en el suelo delante de un montón de personas, sentando a Timoteo, tocando las plantas de sus pies y diciendo, Timoteo, te paso mi unción por mis pies. A través de este callo que tengo en el pie, de esta dureza que tengo en el dedo gordo del pie, yo te voy a transferir la unción y el poder que Dios me ha dado. No me imagino a Jesús con los 12 tumbado en el suelo, pies con pies y transfiriéndoles unciones a los 12 apóstoles. Me preocupan estas escenas, me preocupan de corazón. Amo mucho a la iglesia del Señor y sobre todo amo al Señor de la iglesia. Y sé que según lo que dice la palabra del Señor de la iglesia, del Dios a quien yo sirvo, es un Dios que hace todo con orden y con decencia y pide que en su iglesia se haga todo de esa manera. No es un Dios de confusión. Y me da miedo cuando algunas congregaciones, no todas, repito y repetiré siempre, hay buenos siervos del Señor con temor de Dios, que hacen las cosas de una manera seria, reverente, ordenada y siempre buscando una base bíblica para lo que hacen. Cuando nosotros hablamos de transferir unciones o de transferir nuestro espíritu a otras personas, hay algo que ya he dicho en otras ocasiones y que repito. Creo que cuando no sabemos distinguir entre antiguo pacto o viejo pacto y el nuevo pacto que hay en Cristo, que repito, Cristo mismo habla de ese pacto al decir esta es mi sangre, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. El propio profeta Jeremías habla de ese nuevo pacto
El libro de Hebreos habla de ese nuevo y mejor pacto basado en mejores promesas. Cuando no entendemos la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto, cuando no entendemos incluso cómo obraba el Espíritu de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, podemos llegar a cometer estos errores catastróficos. Lo peor es que pueden llevar al error a otras muchas personas que por el mismo desconocimiento acaben diciendo amén a dichas prácticas. Cuando yo hablaba hace tiempo sobre la transferencia espiritual, o como me dijo aquel hombre con el que hablé, transferencia de unción, y él lo llamó incluso del manto apostólico. Él me citó un texto bíblico y yo lo voy a leer, porque la verdad es que todo lo que se hace parte de algún texto bíblico. Muchas veces mal interpretado, pero parte de algún texto bíblico, y yo no voy a decir que este no tenga uno que normalmente se utilice para justificar esta práctica. En el libro de Números, el capítulo 11, voy a leer dos versículos, versículo 16 y versículo 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Mira qué dice el Señor ahora. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Hubo un tiempo en que Moisés, supongo que saturado de faena, es animado o aconsejado a delegar en otras personas. Pero sabemos que a la hora de delegar una carga tan importante como guiar al pueblo, aconsejar al pueblo, aunque sea en los temas más sencillos, debían ser hombres usados por el Señor. Así que el Señor le dice a Moisés: mira, reúneme a tantos hombres en ese lugar que tú conozcas, de los ancianos y a sus oficiales, y yo voy a bajar, voy a descender, voy a hablar contigo, y mira qué dice el Señor: voy a tomar del espíritu que está sobre ti, y yo quiero que atiendan esa palabra, sobre ti, no en ti, no dentro de ti, sobre ti, y voy a tomar de ese espíritu y voy a repartirlo también a los otros hombres, para que puedan entonces guiar al pueblo. ¿Ok? Vemos cómo hay una persona liderando, mucho trabajo que hacer, no abarca todo el trabajo, y el Señor dice: voy a tomar de tu espíritu y voy a dar también a esas personas del espíritu que está sobre ti. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos a la iglesia bajo ese nuevo pacto, hay un texto muy parecido, y yo quiero que lo leamos también para entender lo que voy a decir ahora. El texto está en el libro de Hechos, el capítulo 6, y quiero leer el versículo 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos entregar esa tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ven la equivalencia de ambas escenas? En una tenemos a Moisés, líder principal del pueblo y de la nación, y ahora hay trabajo que hacer. Entonces Moisés se va a encargar de las tareas principales, de lo fundamental, de lo más grave, y va a encomendar a otros hombres las cosas más sencillas, las tareas secundarias. Entonces Dios toma del espíritu que está sobre Moisés y lo pone sobre esos hombres para que puedan hacer su tarea. ¿Por qué? Porque Dios, cuando alguien era encomendado a una tarea en particular, ponía su espíritu sobre esa persona. Pero nosotros debemos entender algo. En el Antiguo Testamento vemos como el Espíritu venía sobre las personas, no moraba en las personas. El profeta Joel tiene una gran promesa, una profecía preciosa, y es
derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una profecía que se cumple en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes que estaban reunidos. ¿Sobre cuáles? Sobre todos. Pero no se queda sobre ellos. Nosotros sabemos por las Escrituras que el Espíritu Santo hace morada en ellos. La Biblia dice que los creyentes ahora somos templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios cuándo pasa eso. Cuando nosotros creemos el mensaje del Evangelio. Efesios capítulo 1 dice que cuando escuchamos el mensaje de nuestra salvación, el Evangelio, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que vemos como en el antiguo pacto, la palabra que más viene relacionada al Espíritu Santo y a ciertas personas es sobre ellos. Y sobre algunas personas, venía sobre profetas, sobre líderes de la nación, venía sobre reyes, venía sobre jueces, pero no estaba en todo el pueblo de Israel. Eso es interesante y les animo a estudiarlo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos algo diferente. En ese nuevo pacto y bajo esa promesa que estaba anunciada por el profeta Joel y que se cumple en Hechos capítulo 2, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando Dios pone a otras personas a trabajar en el antiguo pacto, en el texto que hemos leído, toma de lo que está sobre Moisés y también lo pone sobre esos hombres. Pero cuando en el nuevo pacto vemos que son necesarias personas para atender tareas secundarias, digo rápidamente lo que estaba pasando, se quejaron algunas personas de que las viudas de los helenistas estaban siendo desatendidas y los apóstoles dicen, nosotros no podemos estar dedicados a atender las mesas, tarea secundaria, y dejar de lado la palabra y la oración, tarea principal de ellos. Entonces, miren la diferencia. El Señor no dice a los apóstoles, elegid a 7 hombres, y de lo que he puesto sobre vosotros, lo pondré sobre ellos. No, ahora los apóstoles que saben que todos los creyentes ya tienen al Espíritu Santo, ahora los apóstoles piden que sean hombres gobernados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y dice, elegidnos a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que podamos encomendar esas tareas. El Señor ya no tiene que transferir unción de nadie, porque la unción del Santo, el Espíritu Santo, ahora está en todos los creyentes. Volvemos a lo mismo, falta de conocimiento de esas dos cosas nos lleva a una práctica errónea. Yo no digo que esto no pasara en ese texto del Antiguo Testamento, pasó. Pero ¿por qué no pasa también en Hechos capítulo 6 con los apóstoles? ¿Por qué? Porque esos hombres a los que Moisés llama y a los que Dios va a usar en esa tarea no tenían al Espíritu Santo, pero los creyentes sí. Yo no necesito que alguien me pase la unción del Espíritu Santo, porque si yo soy creyente, el Espíritu Santo mora en mí. Y otra cosa, lo que el Espíritu Santo me ha dado a mí, y ya no hablo de unción, hablo de dones. Yo no lo puedo repartir a alguien. Es decir, imaginemos que a mí Dios me ha capacitado para la enseñanza o para la predicación. Yo no puedo ir a una persona y ponerle la mano en la cabeza y decir, la capacidad de predicar que Dios me ha dado, te la entrego en el nombre de Jesús. No, ¿por qué? El libro de Hechos, el libro de Corintios, he tenido un lapsus mental. La carta de Pablo a los Corintios nos enseña cómo es el Espíritu Santo el que da los dones a la iglesia conforme a Él quiere. El libro de Corintios dice, voy a ver si no me equivoco en la citación, que los dones los da el Espíritu Santo, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno, que hay diversidad de manifestaciones, pero el Espíritu es uno, y que hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es uno. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que decide darle a cada creyente lo que Él quiere. Nosotros no lo pasamos, se nos es dado por Dios. Dios da a unos un don para el servicio, un don para la evangelización quizá, o para la enseñanza, la predicación, pero nosotros no lo pasamos. Es Dios quien en su soberanía da eso. Así que yo no tengo que pasar al Espíritu a nadie, porque todo creyente es templo del Espíritu Santo, y yo no puedo pasar mis dones a nadie, porque es Dios quien elige soberanamente lo que da a cada creyente para edificación del cuerpo de Cristo.
Espero que con esta corta enseñanza pueda haber explicado un poco cómo entender ese texto del Antiguo Testamento para que no lleguemos a sentarnos descalzos en el suelo, entendiendo que podemos pasar a través de una corriente de aceite por los pies lo que nosotros tenemos a otras personas. Dios es soberano y decide lo que le da a sus hijos. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.